acababan dializadas. Y precisamente esa es otra complicación de desprendimiento prematuro de placenta, la lesión aguda renal. Este, era común que ocurrieran muchas complicaciones a nivel renal. Ya no es tan común, puesto que ahora todo, digamos que son reversibles, pero aún hay como ciertas complicaciones, por mencionar la necrosis cortical aguda, ¿no? Que se presenta en uno de cada 80,000 embarazos, creo. Que es nada más hablar que la muerte celular de toda la corteza, secundaria a una hemorragia severa, y pues tiene dos formas de presentación. Era una forma incompleta, que era la más frecuente que se diera en este caso, y la forma completa. La forma completa era lo que llevaba a una insuficiencia renal irreversible, y ese era el riesgo que se tiene al tener una lesión aguda renal. Otra de las, otra de las complicaciones es la coagulopatía de consumo, o también conocido como el síndrome de desfibrilación o coagulación intravascular diseminada, que por eso muchos lo pueden ver como SID, así, un desprendimiento clínica, y SID se refiere a la coagulopatía de consumo. Esta pues se caracteriza por la formación de acumulaciones anormales de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Pues estos coágulos pues agotaban los factores de coagulación de la sangre y pues ocasionaban hemorragias en otras áreas. Lo normal era que la coagulopatía de consumo pues se manifestara al mismo tiempo que los síntomas. Otra complicación es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan pues no es tan común como estos. Es una, generalmente sus complicaciones eran posparto. Una de las complicaciones era lactancia deficiente o ausente, amenorrea, atrofia mamaria o hipotiroidismo. También podía haber complicaciones en el producto. Nos decía que podría haber una encefalopatía hipóxica isquémica que terminara en una parálisis cerebral o alguna otra parálisis. Eh, el útero de Cuvier ya lo mencionábamos. A veces en la cesárea se detectan pues extravasaciones amplias de sangre en la musculatura del útero y debajo de la serosa. Pues este trastorno antes se le conocía como apoplejía uterina, ahora como útero de Cuvier. Entonces podemos describir al útero de Cuvier como una infiltración hemática del miometrio uterino debido a la formación de un hematoma. Entonces la sangre se va a encontrar entre músculo liso y tejido vascular y subseroso. Como resultado, pues la musculatura del miometrio no puede contraerse adecuadamente y por ello pues causa sangrado postparto, provocándonos lo que ya conocemos como la atonía uterina. O sea, transformaba de una hipertensión que ocurría aquí a una hipotensión estática. Y obviamente por la misma extravasación, pues donde marcaba este color violáceo, ¿no? En el útero. De cuanto a diagnóstico, tenemos lo que es la evaluación del desprendimiento de placenta, que vamos a evaluar la monitorización cardíaca fetal, es decir, para ver si hay repercusiones fetales. Obviamente pruebas como el hemograma y pruebas de función renal, tiempos, factor RH, fibrinógeno sérico, que tiene que estar de 400 a 650 miligramos sobre decilitro, y la ecografía transabdominal o pelviana. Esta nos decía que sí era un auxiliar diagnóstico muy importante, pero el hecho de que no hubiera datos de desprendimiento no significa que tendría yo que descartar pues, el desprendimiento. A veces puede ser que no se marque en el diagnóstico por imagen, pero clínicamente, y puede ser que sí haya un desprendimiento prematuro. Igual el diagnóstico de Kleya-Welbetke, que lo mencionó mi compañero anteriormente, lo que hacía era valorar la presencia pues, de hematíes fetales en la sangre materna para detectar presencia de glóbulos rojos fetales. O sea, determinaba la cantidad de sangre que se intercambiaba entre madre y feto. Y de esta manera, pues, se pueden diagnosticar, pues, creo que otras enfermedades y marca igual toxicidad, y lo utilizaban mucho para patologías relacionadas con la placenta, incluyendo placenta previa y desprendimiento de placenta. Y en el diagnóstico por imagen, lo que iba a buscar iba a ser datos de desprendimiento, o sea, datos de sangrado, que puedan marcar que la placenta no siga su misma trayectoria, pues la superficie no vaya pegada. Aquí vemos pues el sangrado, pues
hay una falta de continuidad y eso marca pues un desprendimiento. Bueno, elegí esta imagen porque pues tiene sus flechitas y tiene, marca el sangrado. No, también podría marcar que la placenta se pueda ver más pequeña, o sea, no encontré una imagen, bueno, la verdad no identifiqué yo una imagen así, perdón, nos decía que podríamos encontrar como la placenta más pequeña y el dato de sangrado pues no podría ser tan evidente. Una vez que yo haya identificado una paciente que clínicamente tenga datos de desprendimiento, igual por ultrasonido o ya sea por monitorización fetal, bueno, yo iba a tenerlo yo a consideración y podría tenerlo a vigilancia, o sea, hospitalización y permeabilizar una o más vías parenterales. Una vez que ya tenga mi ultrasonido con datos de desprendimiento, bueno, si la paciente está sin síntomas, pues ya la estamos graduando desde ahí, es grado cero. Entonces vamos a tratamiento conservador. Si tiene clínica, pues yo considero si requiere finalización inmediata de la gestación. La guía de práctica clínica en el algoritmo nos marca si ya hay datos de desprendimiento, ceseo de urgencia. Si presenta infiltración uterina, sí o no. Si sí, pues valorar histectomía y si no, vigilancia estrecha y aplicación de oxitocina. Pero la resolución quirúrgica solamente aplica para las pacientes que están en grado 2 o 3, o sea, con manifestaciones de severas a graves. Las pacientes que no se encuentran en estos grados, bueno, vamos a evaluar si se encuentra dentro de las 28 a 34 semanas de gestación. Y obviamente si tiene pues datos muy severos. Si se encuentra estas 28 a 34 semanas, nos recomiendan pues aplicación Luis, de... se escucha muy cortado. No sé si puedas checar otra vez tu conexión. Bueno, pues en lo que Luis checa su conexión, les comento. Pues sí, básicamente las pacientes que nos dan una manifestación clínica, pues son las pacientes que de acuerdo a la clasificación de Page están pues en una categoría o en un grado 2 o 3, o sea, de un más del 30% al 50% en grado 2 y pues grado 3 del 50 al 100%. Entonces son pacientes que básicamente el diagnóstico pues aquí va a ser clínico. Cuando tenemos un diagnóstico, bueno, cuando estamos tratando de hacer un diagnóstico, pues vamos a ver, lo que más destaca es, pues obviamente, que había comentado su compañero, pues el sangrado oscuro, que acuérdense que no es una regla, ¿sí? Y también alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Esto casi siempre lo vemos, sobre todo durante el momento del trabajo de parto, ¿no? O a lo mejor alguna paciente que llega con dolorcitos, a lo mejor, no sé, antecedente de importancia preeclámptica, ¿no? Descontrolada. En esta es la paciente que tenemos que sospechar el desprendimiento de placenta. Entonces, habrá casos donde nos da la oportunidad de hacer un ultrasonido y hay casos donde el desprendimiento es tan abrupto que no nos da tiempo a ahora sí que, a ver, vamos a hacer un ultrasonido, vamos a confirmar diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues básicamente sí viene siendo clínico. Está la paciente a lo mejor en inducción, en conducción o a lo mejor no, está en evolución espontánea, y va a empezar dolor intenso, sangrado y alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sale? Eso es así es como lo vemos. Y entonces si la alteración de la frecuencia cardíaca, si estamos viendo que está viendo datos de sufrimiento fetal agudo, va para adentro en ese momento a una cesárea de urgencia, ¿sale? Luis, ¿ya estás? ¿Ya me escuchan? Ya, ¿Se me escucha bien? sí. Ah, bueno, la verdad es que no sé desde cuándo no están escuchando porque no cheque Fue el chat. unos minutitos nada más. Ah, ok. Bueno, hablaba de que una vez identificando una paciente con desprendimiento prematuro de placenta, pues se mandaba a hospitalización, se paralizaban una o más vías parenterales y bueno, se valoraba si requería o no finalización inmediata de la gestación.
en pacientes que no estaban en el grado 2 o 3, pues teníamos que evaluar si se encontraba dentro de las... Luis. ¿Ya, Hola. ya me escuchan? Ah, es que creo que es mi micrófono el que hace falso. Ok. Este, Avanza tus diapos porque creo que todos nos quedamos en la diapo 4. ¿Perdón? Avanza tus diapositivas. Ok. Bueno, no sé ustedes, pero yo veo la diapositiva 4. Ah, ahí está. Sí. Ok. Dentro de los pacientes que no se encontraban dentro del grado 2 o 3, pues tenemos que evaluar si estaba dentro de las 28 a 34 semanas de gestación, para la aplicación de corticoides. Esto pues con el fin de acelerar la maduración de los pulmones fetales. Y vamos a administrar dexametasona 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas, 4 dosis, o betametasona 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Y considerar si requiere actividad modificada, que es que la paciente no esté parada la mayor parte del día. Ahora, sobre cómo proceder, bueno, hay que ver si la paciente está hemodinámicamente estable o no lo está. Si está hemodinámicamente estable, pues vamos a evaluar si tiene coagulopatía de consumo. Si no la tiene, pues lo ideal sería que todo normal, o sea, por parto. Si la tiene, pues cesárea, puesto que cesárea, pues se busca sacar al producto pues más rápido. Y si está inestable, pues igual cesárea y medidas para disminuir la hemorragia postparto. Y también para evitar complicaciones, ya sea por técnicas por suturas de Lynch, histerectomía y la reposición de líquidos y sangre. El tratamiento, bueno, es por parto vaginal. Se recomienda si pues el desprendimiento es limitado. En caso de que el feto haya fallecido, pues se prefiere por lo común el parto vaginal. Y también lo tenemos contraindicado si la hemorragia es rápida e incontrolable. Nos dice que la hemostasia en el sitio de implantación de la placenta depende más bien de la contracción miometrial y no de la pues, coagulación como tal. Entonces, después del parto vaginal, por eso se utilizan fármacos uterotónicos y masaje del útero para estimular las contracciones miometriales. Entonces, en caso de que pues el parto en caso de desprendimiento extenso de placenta pues, tiende a ser rápido porque el útero pues está hipertónico de forma persistente. Entonces eso puede agravar el deterioro y el sufrimiento fetal. Y también nos dice que hace mucho que se abogaba, bueno, nos decía esto de algunos artículos, que se abogaba por la amniotomía inicial en el tratamiento de desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, que según con eso se lograba una mayor compresión de las arterias espirales, lo que disminuye la penetración de tromboplastina en el sistema vascular materno, pero pues nos dice que no se cuentan con datos, ¿no? O sea, la rotura pues sí puede acelerar el parto. Si el feto es pequeño, puede ser más eficiente el saco intacto pues, para inducir la dilatación cervicuterina. Pero nos dice que no se cuentan con datos que denoten que la oxitocina intensifique el escape de tromboplastina y su paso a la circulación materna. O sea, esto empeoraría la coagulopatía como tal. Es lo que marcan varios artículos. Y pues para la cesárea, obviamente si el producto está en buenas condiciones, pero el desprendimiento va progresando, pues se sugiere cesárea. Igual si las condiciones no son adecuadas para parto vaginal rápido, si no hay tantas complicaciones, pues igual cesárea. Si el desprendimiento, o sea, si va progresando muy rápidamente el desprendimiento, igual cesárea, y obviamente si no entra trabajo de parto, o sea, la dilatación cervical está menor a 4 centímetros, pues es indicación de cesárea. Y No pues, es tanto la dilatación, porque
O sea, es un poquito más clínico lo que yo les decía. Si vemos datos de sufrimiento fetal y estamos sospechando un desprendimiento, o sea, así yo la tenga con 2, así la tenga con 3, así la tenga con 6, así la tenga con 8. ¿Por qué? Porque está habiendo un deterioro fetal, ¿sí? Entonces, si no puedo resolverlo mediante parto en los siguientes 5 minutos, o sea, a menos que fuera una multigesta que ya está completa, pues entonces sí le doy oportunidad de parto. Y claro, tengo que estar súper, eh, pues alerta a la frecuencia cardíaca fetal, un monitoreo constante. Pero si tengo una paciente en trabajo de parto con 6, 7, 8, y está dando alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y yo sé que me voy a tardar todavía un poco más, hay que entrarle de manera urgente, ¿sí? Obviamente la paciente que da un cuadro clínico, pues va a ser una paciente que les decía yo, con una clasificación de Page de grado 2 o 3. Una paciente con un desprendimiento de menos del 30%, pues realmente son muy, muy poquitas las que van a dar una manifestación clínica, o si la llegan a dar mediante un trazo de registro cardiotocográfico, pues va a ser algo muy, muy leve, muy discreto, que muchas veces a pesar de eso les podemos dar oportunidad de parto monitoreado, pero es difícil establecer un diagnóstico de desprendimiento en un grado 0 o 1, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, a lo mejor por otro motivo hicimos una cesárea y al revisar la placenta vimos que había ahí un pequeño porcentaje de desprendimiento. O sea, esto es un poquito ya más retrospectivo en grados leves, ¿no? Seguimos. Ya no escuchamos otra vez. Bueno, hablaba de que ya había acabado, nada más que estas eran las referencias. El libro de obstetricia del Williams y la guía de práctica clínica y el artículo del doctor Rosso Pardo. Ok, perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna duda acerca de este tema para continuar con el que sigue. No hay duda, doctora. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Bueno, el siguiente tema, ya puedo comenzar, ¿verdad? sí, adelante. El siguiente tema se llama ruptura uterina. No conseguí mucha información, pero recabé todo lo que investigué. Algunas cosas difieren de otras, pero bueno, es lo que ¿De qué grupo eres, Ángel David?
de grupo A. Ok. ¿Continúo? Sí. ¿Cómo se define la ruptura uterina? La ruptura uterina se va a caracterizar por una pérdida de la continuidad o la presencia del desgarro del útero. Esta se va a presentar generalmente sobre un útero previo sano, aunque también puede darse por una cesárea previa, un útero que ya ha sido partícipe de un traumatismo o de una complicación del trabajo de parto y que allá haya cicatrizado. Esta ruptura uterina es una complicación de diversas de diversas causas que ahorita lo vamos a ver. Se dividen las causas entre las lesiones o anomalías que ha sufrido la paciente antes del embarazo actual y también de las lesiones que está cursando con el embarazo, o sea, durante el embarazo actual. La primera son a través de la intervención quirúrgica. Se puede decir que estas han sido por una lesión hacia el mioventrio, como por ejemplo en una cesárea previa. También por medio de un traumatismo en la cual el útero ha sido desgarrada, igual puede ser por medio de un proceso quirúrgico o también por un traumatismo grave, ¿no? O también puede darse por medio de una anomalía congénita que no logré encontrar específicamente cuál, pero que se puede dar. Y durante el embarazo actual se divide antes del parto, durante el parto y durante el puerperio. Sí, durante el puerperio, perdón. En estas se pueden dar por contracciones intensas. También puede darse por una iatrogenia debido a la administración de oxitocina en dosis muy elevadas, por un traumatismo externo penetrante o no penetrante, por ejemplo, por medio de un catéter vaginal, y también por una distensión uterina excesiva que se puede dar por medio de la multiparidad o por medio de de un embarazo múltiple. Durante el embarazo actual, durante el parto, se puede dar por el trabajo de parto, que estas pueden ser de forma muy rápida y, como ya dije antes del parto, las contracciones pueden ser muy intensas. Entonces, la combinación de estos dos factores pueden dar a un desgarro uterino muy marcado, que después vamos a verificar cómo se presentan estos desgarros. La presión uterina vigorosa, que puede llegar a una presión muy alta debido a que también por medio de la distensión uterina excesiva, pues aporta una carga junto al trabajo de parto que llega a no soportar el miometrio y se desgarra. Y también por medio de la extracción manual de la placenta, que pues este proceso es necesario que el útero sea cortado para que pueda extraerse la placenta. ¿Por qué? Porque suele darse lo de la placenta increta o percreta que ya vimos anteriormente. También se puede dar de forma adquirida, como la placenta percreta increta, o también por algún trastorno de forma neoplásica, como la enfermedad trofoblástica gestacional o un embarazo molar, o también por una adenomiosis, que estas llegan a penetrar
hacia el miometrio e incluso la placenta percreta increta llegan a atravesar las ceros, entonces lo desgarra. En cuanto a su epidemiología, diversos autores dicen que son a partir de un embarazo, de un parto por cada 10,000 embarazos, aunque dicen algunos que son de 1 en 585 nacimientos, que puede ser muy frecuente, pero pues hay muchos autores que dicen que sí es frecuente o que no es frecuente. Este riesgo va a estar confinado a las pacientes multíparas en trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Que este riesgo puede aumentar debido a que ya la paciente haya tenido cesáreas previas, que obviamente el útero ya va a estar cicatrizado o que ya se encuentra dañado de una forma. Y comparando este riesgo va a estar aumentado con el nacimiento vaginal no planeado de 35 partos por cada 10,000 contra los 12 por cada 10,000 partos con programa planeado. El parto vaginal no planeado después de una cesárea está asociado al riesgo aumentado de ruptura uterina de 231 casos por cada 10,000 partos contra los 11 casos por cada 10,000 partos. No, 100,000 partos, perdón. Y de 80 casos por cada 10,000 partos tiene incremento de riesgo de ruptura uterina en pacientes con previa cesárea y que este es inducido a agentes no prostaglandínicos frente a los que sí sí han sido administrados, como por ejemplo la administración de oxitocina. Y también Esto es lo dice... perdón que te interrumpa. Esto es Sí. lo que les platicaba yo de la dinoprostona o del misoprostol en pacientes con cesárea previa. No inducimos con prostaglandinas porque aumenta nuestro riesgo de ruptura uterina. Que si lo ven y dicen, no, pues 80 por cada 10,000, pues no es tan alto, ¿no? O sea, si sacamos el porcentaje, pues sí, efectivamente no es tan alto, pero pues si fuera su hijo, no, a nadie nos gustaría incrementarle absolutamente nada de riesgo. Entonces, como sí se aumenta, aunque sea un poco, pues la verdad es que, pues no se induce con prostaglandinas si hay cesáreas previas, ¿sale? No se me pierdan. Entonces, las causas, pues básicamente es alteraciones a nivel del útero en cuanto a cicatrices previas, o sea, todo lo que dañe el útero, sobredistensión uterina, llámese polidramios, embarazo gemelar, miomas, etcétera, todo lo que haga que el útero esté grande, periodo intergenésico corto, es decir, que si se embarazan muy pronto, termina un embarazo y otra vez se vuelven a embarazar, eso predispone a causas de ruptura uterina. Las pacientes con partos, con muchos partos, también son pacientes que van a tener riesgo para ruptura uterina, y bueno, obviamente también si no manejamos bien la oxitocina, pues podemos hacer una ruptura uterina. Y bueno, básicamente ese. Yo tuve un caso de una paciente alguna vez multípara, era gesta 5, 4 partos, era gesta 6, 4 partos, un aborto. Y estábamos en el sexto embarazo de término, la inducimos con misoprostol, recuerdo, a una dosis bien bajita de 25 microgramos, o sea, un cuartito de tableta. Y entonces estábamos en trabajo de parto, la teníamos monitoreada, y llegó a la dilatación completa y se quejaba y pujaba y no lo movía, y lo que se espera en una multípara pues es que salgan pero con el estornudo.
Entonces, esa paciente no bajaba y no bajaba y no bajaba. Y a la de 1500 en contra de mi orgullo, la verdad, dije, bueno, ¿por qué no? Y dije, vamos a meter la cesárea. Todo el tiempo la frecuencia cardíaca estuvo bien. Yo corrí con suerte, resulta que cuando abro, o sea, abro piel, abro grasa, abro aponeurosis, me encuentro con la pared, o sea, con la espalda o con el dorso del bebé tapando un hueco que se le había hecho al útero. Entonces, afortunadamente la espaldita del bebé estaba haciendo ese efecto como de tapón o de sello, y por eso pues la frecuencia cardíaca del bebé pues siempre estuvo bien. No me dio ningún problema de sufrimiento fetal agudo. Pero bueno, ese fue un evento que pues yo la verdad me consideré muy afortunada, pero generalmente, o sea, no es tan así, o sea, hay problemas de sangrado, de deterioro de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y aquí el factor de riesgo de esta paciente, pues es que tenía muchos partos previos y pues su legrado, ¿no? Entonces hay que estar bien alertas en este tipo de pacientes que tengan factores de riesgo, y cuando vamos a inducir o conducir, hacerlo con pues mucho cuidado. Continuamos. Y bueno, la epidemiología dice en la mortalidad que 1 de cada 100,000 casos reportados en países desarrollados resulta en una muerte materna, aunque, bueno, esto va a diferir en otros países que sean menos desarrollados porque no se llega a diagnosticar correctamente. Hay varios tipos de rotura uterina, hay muchas clasificaciones. De las más importantes que podemos decir son las de profundidad, que son completa o incompleta, aunque también hay de causa espontánea o traumática, como los que ya vimos anteriormente. Y también se encuentra la localización, que no encontré otra imagen más bonita, más definida que la que está debajo, esta mera, en la cual se puede definir como de cuerpo, de segmento, de borde, estrellada o vaginal, que bueno, lo que difiere es cómo se presenta este desgarro en el cuerpo del útero, ¿no? Que si es vertical, horizontal, si está por debajo, o si tiene alguna forma, o si llega a terminar ¿cómo decirlo? Si comienza desde un borde y sube para arriba, o de borde a borde, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de la localización. Y también en el momento antes del parto, durante el parto. En cuanto a lo que dije antes de la profundidad, la rotura completa de útero, esta va a involucrar todo el espesor de la pared uterina, y esta va a comunicar la cavidad uterina y la cavidad peritoneal. Y como dijo antes la doctora, parte del feto puede proyectarse hacia la cavidad peritoneal. Entonces, bueno, aquí tengo una imagen. Lo que pasa es que como se hace una rotura uterina, el cuerpo del bebé puede hacer una especie de tapón en el sitio del desgarre, que si no es tan grande, el cuerpo del feto puede, por ejemplo, como dijo la doctora, la espaldita o un bracito, puede tapar ese desgarro y no puede ir a mayor riesgo. Pero lo que pasa es que si es muy grande y cabe en la cabeza del feto, puede salirse hacia la cavidad peritoneal y ocurrir una hipoxia y por tanto una muerte fetal. Y bueno, la rotura incompleta, en esta nada más la serosa que permanece intacta, ¿no? Como vimos en esta imagen, en esta, el desgarro
solo se va a dar hasta la capa muscular, mientras que la serosis se va a mantener intacta, no va a salir hacia la cavidad peritoneal y por tanto no va a ocurrir, no va a ir mayores y esta puede permanecer de forma subclínica y asintomática porque no va a ocurrir gran cosa. El verdadero preocupante es la completa porque esta sí llega a dar síntomas. Aunque también es muy importante saber que si no te está dando ningún síntoma, pues puede disfrazarse y por medio de la administración de la oxitocina, si es que si no nos está dando síntomas, lo que quiero decir es que si tú administras oxitocina cuando tiene una ruptura incompleta y administras, se puede romper completamente y ocurrir este tipo de evento. Y bueno, la incompleta puede cursar con complicaciones leves y el feto permanece en la cavidad uterina y va a haber un sangrado leve o nulo. La ruptura completa se va a caracterizar por una gran hemorragia que puede ser de 500 hasta 1 litro de sangre y esta va a cursar con un shock hipovolémico. La ruptura completa del segmento inferior desgraciadamente es la más frecuente, aunque también la incompleta llega a ser más frecuente, pero no se llega a diagnosticar por lo mismo, porque no cursa con síntomas. Así es, acuérdense que las pacientes no leen los libros. Entonces, una completa puede ser como lo que yo les dije, que a mí me ocurrió, que estaba completamente, o sea, la piel del feto, o y que no tuve ese sangrado afortunadamente, y una incompleta puede ser que ya las 2 primeras capas del útero pues ya no estén y solamente esté el recubrimiento de lo que vendría siendo la tercera capa del útero y alcanzamos a ver incluso pelitos del bebé o el amnios, o sea, entonces pueden ser diferentes escenarios clínicos y puede ser una ruptura tan pequeña como 1 centímetro, sobre todo lo vemos en pacientes con cesáreas previas, que se adelgaza mucho el segmento uterino. Acuérdense que el segmento se tiene que adelgazar para que obviamente pues el bebé tenga su espacio para crecer, ¿no? Entonces el segmento se adelgaza, es justamente donde se ve esa imagen del lado derecho. Bueno. Hola, doctor Hola, Lugo. hola, ¿qué tal? Está usted en línea. Lo están viendo los alumnos. Qué bueno. Felicidades, jóvenes. Aprovechen, estudien mucho. Vale la pena. Es la carrera más bonita. Y tiene una excelente maestra. Saludos. Adiós. Adiós. Gracias, doctor. Saludos. Doctor. Gracias. Ahí está, un invitado especial. Aprendiendo a utilizar estas tecnologías como yo. Entonces, les decía, esta parte donde vemos, puedes bajar tu puntero, tu señalador ahí a lo que es el segmento donde dice Previous Incision Site for Cesarean Delivery, ahí. Entonces, justamente ahí es donde en pacientes con cesáreas previas vemos que se nos adelgaza o se llega a romper, es lo que más vemos frecuentemente, ¿no? Y puede ser tan pequeña como 1 centímetro, una ruptura completa o incompleta, o puede ser todo el segmento, como se ve en la imagen del lado derecha, o puede irse hasta arriba, ¿no? Entonces, yo las veces que he visto, pues fue la que me pasó esa horriblísima, que era todo, o sea, imagínense, toda la espalda del bebé era el tamaño de la ruptura, o prácticamente toda, y segmentos tan pequeños que dices, ay, qué bueno que la operé, porque mira, ya se estaba rompiendo el útero, ¿no? Y si yo a lo mejor lo hubiera conducido o inducido, pues lo termino de romper, que es lo que decía su compañera, ¿no? Entonces, esto es la presentación más común a nivel de segmento y que lo detectamos cuando estamos ya en la cirugía.
Y el cuadro clínico es un dolor muy localizado que la paciente nos refiere a nivel de segmento. Le preguntas, ¿dónde le duele? Y te señalan justamente a dónde quedaría el segmento. Y le dices, se pone dura arriba esto, no, me duele aquí, y te señalan con un dedo exactamente el segmento. Entonces, en esas pacientes, si el dolor es intenso, persistente, tenemos que sospechar una ruptura. A lo mejor está empezando a romperse o está muy adelgazado y podría transformarse en una ruptura. A ver si continúa. Voy. Bueno, vamos a ver los signos y síntomas. El curso de esta complicación va a ser una hiperdinamia, que esta se va a caracterizar por una disminución progresiva de las contracciones, o sea, va a empezar con unas contracciones muy intensas, muy rápidas, pero que a lo largo del trabajo de parto, esta va a disminuir progresivamente. Algo que tenemos que checar es la frecuencia cardíaca fetal, que esta va a aumentar. Permítanme. Hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, que esta va a aumentar de 120 a 160 latidos por minuto. Encontré otros datos que decían que puede ser desde 130 a 150 o de 150, mayor de 150, pero bueno, este se va a caracterizar por mayor de 120. Y que también tendría otras características este monitoreo, que no lo llegué a incluir porque no lo llegué a entender muy bien, y es muy específico, no lo pude comprender. El sangrado va a ser moderado, leve o nulo, y esta va a incrementar mediante el tacto vaginal. Por medio de esta hemorragia va a haber un deterioro hemodinámico, como ya vimos, se puede dar el shock hipovolémico. El dolor abdominal puede ser súbita, o si ya existía este dolor va a empeorar, y que esta puede estar enmascarada por la anestesia, sobre todo cuando ya está en el trabajo de parto. Por tanto, es muy importante vigilar esto si es que se vaya a administrar lo que es la oxitocina, para que no haya un desgarro. Y bueno, que este dolor se va a acompañar con la sensación del desgarro que irradia todo el abdomen, incluso hasta el hombro, como dijo la doctora, que la paciente va a señalar dónde está el dolor, e incluso puede sentir hasta hacia el hombro, hacia el lado del cuello donde está el brazo, o algo así me pareció leer. Y bueno. Esta sintomatología es de cuando ya les da el dolor en el brazo, en el hombro, es más bien cuando ya hay datos de irritación peritoneal. ¿Por qué? Por sangrado, ¿no? A nivel de cavidad. Entonces, ahí quiere decir, pues, que efectivamente que ya se nos rompió y que está sangrando, y que, pues, hay que ver, ¿no? Si estamos sospechando este diagnóstico, pues tendremos que entrar de manera inmediata. Y los datos de deterioro hemodinámico, pues va directamente correlacionado de acuerdo a la cantidad del sangrado que estemos teniendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va a haber una distensión uterina, y esta se va a caracterizar por un abombamiento del segmento inferior, que bueno, este va a ser un signo, que va a ser el signo de Bandel, que va a ser una distensión marcada del segmento inferior con ascenso del anillo de Bandel, que puede llegar al ombligo y darle una apariencia al abdomen de reloj de arena. Y incluí esta imagen, que es una comparación en cuanto al útero, que no está con
con el producto, todo normal, el cuerpo normal, pero una vez que llega al embarazo y está a término, tiene esta forma de ovalada, pero cuando ya empieza a tener labor de parto, el útero va a formar un anillo fisiológico de retracción que está a esta parte que es el segmento inferior, y en la segunda etapa llega ¿cómo puedo decirlo? A diferenciar el segmento activo de las contracciones del útero, o sea, lo separa, ¿no? Y el cervix llega pues... No te me pierdas. Puede formarse un anillo de contracción, así le llamamos, anillo de contracción de Bandel, que es el útero se ve como, efectivamente lo dijiste, un reloj de arena, ¿sí? Y lo que ocasiona más frecuentemente, pues, es distocias de contracción, o sea, no permite que se resuelva un parto a través de un embarazo, a través de un parto vaginal. Eso es lo que más vemos cuando hay anillos de contracción de Bandel. ¿Vale? ¿Seguimos? Y bueno, en lo que es el anillo de Bandel, es un segundo anillo de retracción que ya va a ser patológico y que le va a dar el aspecto al reloj de arena, este segundo anillo. Y bueno, así es como se ve este signo. Y bueno, también está el signo de Frommel, que no es nada más que la tensión de los ligamentos redondos del útero, y que estos, al estar tensos, se pueden palpar dando la sensación de cuerdas por el retraimiento del fondo uterino. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por medio del... decía que hay que tener una buena historia clínica, hay que preguntar sobre los factores de riesgo en cuanto a las cesáreas previas. El cuadro clínico va a cursar de forma de dolor abdominal súbito, signos de shock, la palpación abdominal del feto, hemorragia y aumento de la dinámica uterina, todo lo que dijimos anteriormente. Como ya dije, la alteración de la frecuencia cardíaca fetal es el signo más frecuente de la ruptura uterina. Hay que vigilar esto. Si es que si cuenta con el cuadro clínico, hay que checar la frecuencia cardíaca fetal. Los factores de riesgo, bueno, lo que ya dijimos, la multiparidad, trabajo de parto, la historia clínica va a ser muy importante. La confirmación del diagnóstico va a ser con la laparotomía postparto y la cesárea de emergencia. El registro cardiotocográfico, me parece que es anormal, va a ser el hallazgo más importante y consistente hasta el 87% de los casos. Aquí está lo que quería decirles de la frecuencia cardíaca fetal, que van a ser desaceleraciones variables tardías que se caracteriza como tipo 2, que bueno, no se nota ahí, pero ahí está. Que estas van a tener una frecuencia cardíaca alta, pero estas llegan a desacelerar de forma momentánea, de forma abrupta, y vuelve a aumentar y vuelve a bajar. Pero bueno, es más específica bueno, la lectura, ¿no? Entonces hay que leer. No te estreses por eso. Eso de los trazos, creo que, no sé si lo vemos o no lo vemos, no me acuerdo. Y es muy difícil apreciarlo ahí. O sea, realmente yo solamente veo un descenso y con eso, pues la verdad es que no se puede hacer un diagnóstico de nada. Se ve más
Sí, es que más tendencia hacia la reactividad, ese trazo hacia un categoría 1 que categoría 2, la verdad es que no tiene ascensos presentes, variabilidad moderada, un solo descenso, frecuencia cardíaca normal y sí, no hay había otras contracción. más bonitas. Entonces ese como que no es el mejor ejemplo para que traten de entenderlo. Sí. Continúa. Y bueno, se va a hacer un diagnóstico diferencial con la placenta previa y el desprendimiento prematuro de la placenta. El pronóstico generalmente es malo. El desgarro y la expulsión del feto a cavidad peritoneal va a tener una tasa de mortalidad del 50 al 75% de mortalidad. El estado fetal va a depender de la implantación de la placenta que permanezca intacta, e incluso como vimos en la imagen anterior, que si es incompleta, pueda la placenta cubrir ese espacio en donde está la rotura y no pase a mayores. La posibilidad de la supervivencia fetal es con el parto inmediato por la paratomía. Y bueno, si, como ya dije anteriormente, si no llega a ese estado de hipoxia el producto, entonces se puede tener una supervivencia fetal mayor. En cuanto a la paciente, hay que verificar, esto se va a estar dependiendo de la hipovolemia del paciente y de la hipoxia del feto. Y después de la capacitación, el tiempo transcurrido para decidir la incisión hacia la paratomía es de 14 a 5.6 minutos. Entonces hay que ser demasiado, pues, eficaces, rápidos. El tratamiento casi siempre va a necesitar la paratomía. Perdón, este tiempo aplica también para cuando sospechamos un desprendimiento de placenta. O sea, en ese tiempo tenemos que tener la capacidad resolutiva para poder sacar un feto, pues obviamente sano, ¿no? Que de eso se trata, pues, el embarazo. Continúa. Bueno, sí, el tratamiento va a requerir la laparotomía y si la paciente lo requiere, la reparación quirúrgica, es posible la reconstrucción del útero, dependiendo si es que la paciente desea tener más hijos, y bueno, también se va a dar por las condiciones clínicas del paciente. Se puede requerir la esterectomía para salvar la vida del paciente, y la rotura uterina detectada mediante la exploración manual que se presenta con una hemorragia postparto va a requerir de la paratomía inmediata. Y bueno, aquí hay un algoritmo en cuanto al procedimiento de la ruptura uterina. Si está la paciente en trabajo de parto, hay que realizar una historia clínica completa, muy importante. Si la paciente es primigesta, hay que preguntar factores de riesgo como una cirugía uterina previa, como una miomectomía. Bueno, pues lo que no incluye un embarazo previo, ¿no? Puede ser por alguna displasia, por una neoplasia. Pero si no, si ya ha tenido partos anteriores, hay que verificar si ha tenido 2 cesáreas previas. Dice que es mayor el riesgo si tiene 2 cesáreas previas, aunque con una ya es suficiente. La ruptura uterina previa o un periodo intergenésico de 18 a 24 semanas, o sea que se haya embarazado muy, muy rápidamente otra vez. Si tiene algún factor de riesgo, si es un parto vaginal planeado, hay que vigilar el trabajo de parto estrechamente, hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina, si tiene contracciones muy intensas, y la actividad fetal, si es que está cursando con algún tipo de sufrimiento fetal. Y por tanto hay que tener una atención al parto.
Si cuenta con todos los recursos si no cuenta con todos los recursos de la atención obstétrica, hay que referir de manera inmediata a un hospital de mayor nivel, porque si no, esta rotura va a comprometer la vida de la paciente. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. En relación al comentario que hacía el alumno, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Cómo? Ángel. Ángel, bueno, Ángel. Vi que titubeaste un poquito en cuanto a cuando hablabas del compromiso fetal, en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, etcétera. Normalmente la frecuencia cardíaca fetal en un feto que está en buenas condiciones puede ir desde 110 hasta 160. Eso es normal. El problema es cuando empieza a haber sufrimiento o compromiso hemodinámico, es decir, que llega menos sangre al feto, por la razón que sea, por hemorragia o por lo que sea, empieza a haber compromiso hemodinámico y esto hace que llegue menos oxígeno y menos nutrientes al bebé, y entonces empieza a responder él, a defenderse. ¿Cómo se defiende? Con el estímulo simpático. Empiezan a actuar sus sistemas simpáticos y empieza con taquicardia. Taquicardia es arriba de 160. Una vez que ya esa taquicardia no logra compensar, no, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escucho. Ah, bueno. Sí. Una vez que esa taquicardia o reflejo simpático no logra compensar o se cansa el feto, empieza a deteriorarse más y empieza el sistema parasimpático, o sea, el vago. Oigo mucho ruido. Chicos, chequen sus micrófonos que estén apagados, por favor. Era el de Alejandro. Ah, pues sí, entonces decíamos que una vez que ya el simpático actuó y que ya no se puede el bebé reponer, entonces empieza el mayor daño y empieza el sistema parasimpático a defender al feto. Y entonces empieza la bradicardia, que es abajo de 110. Esos son los dos fenómenos que primeramente aparecen. A veces son tan rápidos que no los podemos percibir y nada más escuchamos pura bradicardia, ¿no? Que es cuando ya empieza a haber más daño fetal. Y empiezan esas deceleraciones que ustedes comentan ahí, esas bradicardias, esas caídas de la frecuencia cardíaca de 15 o 20 latidos abajo de la basal, que se recuperan a veces rápido, a veces tardan en recuperarse. Eso habla todavía de mayor daño al feto. Sí. Ahora, en cuanto al anillo de Bandel, acuérdense de un fenómeno fisiológico en el útero en trabajo de parto que se llama triple gradiente descendente. Es decir, todas las contracciones del útero son de arriba hacia abajo, o sea, del fondo hacia el cervix, de mayor a menor intensidad y de mayor a menor duración. Y eso en el anillo de Bandel se pierde precisamente. Claro, en el anillo patológico de Bandel, no en el fisiológico. Sí. Por eso es que se presenta ese fenómeno del reloj de arena. ¿Sí? Eso es todo. Felicidades, expusiste muy bien y muchas felicidades y un beso ahí, doctora. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lugo. Bueno, continúa. Y bueno, como la paciente ha sido referida a un segundo o tercer nivel de atención, hay que realizar la historia clínica completa y vigilar los factores de riesgo que ya hemos visto anteriormente. Iniciar la vigilancia estrecha del trabajo de parto con un registro cardiotográfico. Y bueno, si existe el cuadro clínico que sugiera esta ruptura uterina, hay que realizar la buena valoración clínica y revisar el registro cardiotográfico. Hay que vigilar, como dijo el doctor, la frecuencia fetal. Y si este registro cardiotográfico sigue anormal, hay que realizar la laparotomía exploradora de urgencia previa la estabilización de la paciente y el feto.
Ya si es normal, hay que continuar con la vigilancia del trabajo de parto y consecuentemente la atención del parto normal. Pero bueno, como ya vimos, casi siempre si el registro cardiotocográfico está normal, pues el feto está, bueno, no casi siempre, pero es muy frecuente que esté con esta complicación del desgarro uterino. Y creo que no. Eso. Ya está, doctora. Bueno. Si yo le pongo así. Ya es todo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Angelito, sí te escuchamos. Ah, ¿Me escuchan? sí, doctora. Hemorragias, pues ya abarcamos todas, ¿no? Entonces, ¿qué temas seguiría? O si ya lo tienen preparado, lo comenzamos de una vez. Doctora, falta el tema de atonía uterina. Ah, de veras, atonía uterina, cierto. Se lo daría yo. Soy Asil Israel. Ok. Bueno, ¿ya lo tienes? Sí, Pues empiézale. ok. ¿Se ve pantalla? Yo la veo en negro. Doctora, una preguntita quizás muy relacionada con el tema anterior de la rotura uterina. Cuando es total, ¿se procede a una histerectomía o todavía se puede, obviamente se tiene que individualizar, pero usted, o sea, ¿se procede directamente a hacer la histerectomía o todavía hay forma de que se pueda reparar? Por ejemplo, en el caso que usted nos platicó, ¿repararon o se hizo la histe? A pesar de que era una multípara y a pesar de que era un hueco bastante grande, reparamos, porque la anatomía, los vasos que se habían, o sea, el trayecto que siguió la ruptura fue en toda la parte anterior del útero. Entonces, pues no hubo problema para hacer una reparación y dejar el útero intacto. ¿Cuáles son los casos que haríamos histerectomías? Pues son los casos, por ejemplo, en los que se degolla, digamos, completamente la parte que es el segmento, o sea, se nos corre todo hacia atrás o cuando nos involucra hacia vasos uterinos y se van, le llamamos que se corre, o sea, se abre y entonces eso no nos permite una adecuada hemostasia. Entonces, cuando no podemos hacer adecuada hemostasia, tenemos que proceder a una histerectomía obstétrica. Pero si la gran mayoría de los casos se pueden reparar. Aunque sean rupturas completas, se pueden reparar. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? A menos que, les digo, haya compromiso de algún vaso importante y que le demos, no sé, suturas compresivas, desarterialización y no podemos controlar el sangrado, nos vamos a la histerectomía. Y otra cosa que bueno que le preguntaste, porque así me acordé, regresándome un poquito a desprendimiento de placenta con el útero de Cuvelier, ocurre lo mismo. El útero de Cuvelier hablábamos que es la infiltración del útero. Entonces, dependiendo del porcentaje de la infiltración del útero,
es que en algunas ocasiones tenemos que hacer una histerectomía obstétrica. ¿Por qué? Porque si el útero está infiltrado, lo que hablaba su compañero, el sangrado depende de la contracción del útero, no tanto de la coagulación. Entonces, un útero infiltrado no se puede contraer adecuadamente. Entonces, si arriba del 75% está infiltrado, si no hacemos una histerectomía obstétrica, lo más probable es que nos dé, pues obviamente, un problema de sangrado puerperal por atonía uterina también, como lo vamos a ver ahorita, y pues obviamente pues esto nos puede llevar a un choque en el estado hemodinámico de la paciente. Si es una infiltración menor, por ahí había visto una imagen donde mostraban suturas compresivas, Hyman, etcétera, y entonces lo que hacemos es hacer una sutura compresiva para ayudarle nosotros al útero pues a contraerse en lo que resuelve esa extravasación de sangre, ¿sale? Pero si está muy infiltrado, hacemos una histerectomía por útero de Cuvelier, ¿sale? Seguimos. Seguimos. Israel. Sí, ok, mi nombre es Asil Israel, les voy a dar el tema de atonía uterina. Como definición, la atonía uterina es la incapacidad del útero para contraerse de manera apropiada después del parto. Es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica. En cuanto a hemorragia obstétrica, ya hemos visto anteriormente que se refiere a la pérdida. ¿Se escucha? Ok. La atonía se refiere a la pérdida del tono de la musculatura del útero y un consecuente retraso en la involución de este. Bueno, habíamos visto anteriormente, hemorragia posparto se refería a una pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros con signos o síntomas de hipovolemia en el posparto inmediato, que es las 24 horas. Esto fue sacado de las guías del Colegio Americano. ¿Tiene alguien activado su micrófono? Bueno. Bueno, seguimos. Por lo general, Ajá, ¿sigue? ¿se escucha? Ok. Sí, sí, sí. Sí, por lo general las contracciones del miometrio van a comprimir a los vasos sanguíneos desgarrados durante el parto, reduciendo el flujo sanguíneo en la pared uterina. Sin embargo, pues en el caso de la atonía del útero, pues no va a haber esta compresión de los vasos y va a haber pues la hemorragia. Y pues como había comentado, es la causa más frecuente de hemorragia postparto temprana, alrededor del 50% de los casos. Ese es un artículo en los cuales de los dos que me basé, aparte del Williams, que hablaba de, dando la definición de hemorragia posparto, donde, como había comentado en las guías del Colegio Americano, menciona que mayor a 1000 mililitros con signos o no de hipovolemia después del parto, también la de la OMS, que es mayor a 500 mililitros en 24 horas, y también maneja una grave, mayor a 1000 mililitros. Esas son nada más algunas definiciones para tenerlas en cuenta. Ok, se calcula que alrededor de 2018 se dan alrededor de 140,000 muertes maternas al año por hemorragia posparto, de los cuales el 50% es por atonía. Y mencionaba que la hemorragia obstétrica pues es la principal causa de muerte materna con 24%, y mencionaba una relación de muerte materna de 32 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Esto es pues al 2018, pues seguimos viendo que es un problema que todavía se da muy significativamente.
Si recordamos anteriormente, se supone que en los objetivos del milenio se quería que al 2015 hubieran a lo mucho 22 muertes por cada 100.000, sin embargo, pues aún no se ha dado esto. Y en cuanto a nivel en México, pues los primeros 5 que registran más muertes maternas pues son Estado de México, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México y Guanajuato. Esto es por problemas que se pueden prevenir. Pues tenemos que tener en cuenta tanto la monitorización de la paciente, de la frecuencia cardíaca fetal, y otros rubros más que tenemos que tener en cuenta y para evitar estas posibles complicaciones. Entre las causas predisponentes se encuentra la manipulación excesiva del útero, la sobredistensión uterina, esto puede ser por polihidramnios, por embarazo gemelar, eh, también se puede dar por leiomiomas uterinos, por un parto quirúrgico y manipulación intrauterina, uso de fármacos uterotónicos, trabajo de parto prolongado, trabajo de parto precipitado, infección uterina como corioamnionitis y disfunción intrínseca del miometrio. Ok, esta es una imagen más o menos de cómo se da a nivel bioquímico molecular la contracción uterina. Recordando, pues vamos a tener lo que es el calcio intracelular, se une con la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina va a permitir la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, pues por la miosina quinasa, y esto va a permitir la contracción de las fibras y pues la contracción del músculo liso del útero, y pues la relajación se da por otra enzima que es la miosina fosfatasa que va a desfosforilar la cadena de miosina. Eso es de manera muy general para que veamos de cómo se da la contracción del útero, porque ciertos fármacos uterotónicos van a actuar en este complejo. Cuadro clínico, mencionaba la bibliografía que la paciente se va a encontrar en posparto inmediato, va a haber un sangrado transvaginal abundante, rojo rutilante o brillante, y este va a ser constante. El útero va a estar flácido con poca o nula respuesta a estimulación manual y datos de hipotensión arterial y shock hipovolémico en el caso que ya haya una pérdida masiva de sangre. Para el diagnóstico, menciona que el sangrado por atonía uterina suele aumentar al comprimir el fondo uterino y se diagnostica al palpar un útero blando y que no se ha retirado hacia la pelvis menor, descartando primero desgarros en el canal de parto y la existencia de restos intracavitarios. Como datos clínicos va a haber, pues, primeramente los factores predisponentes o factores de riesgo. Hemorragia uterina persistente, se tiene que vigilar bien la evolución clínica de todo el parto, observar la forma y consistencia del útero, la involución de este y la cantidad o volumen de sangre perdida. Y como diagnóstico diferencial, pues tenemos que pensar también en una ruptura uterina, en un desgarro del canal de parto, un probable acretismo placentario, pues la coriamnionitis, que es una causa también, o la inversión uterina, o aparte también con lo que es la placenta previa, ya que el sangrado pues son casi de las mismas características. Como tratamiento, se sigue una orden de pasos. Tiene que ver primero la revisión de la cavidad uterina, por si queda algún resto de placenta. Se debe de dar lo que es la limpieza de la cavidad en caso que hubiera restos. También vigilar la volemia y el uso de fármacos uterotónicos. Se tiene que dar masaje compresivo para estimular la contracción uterina. También maniobras de contención, que ya las veremos más adelante. Y pues como última línea, un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la revisión de la cavidad, se
dice que con una mano se detiene el fondo uterino, la otra se va a introducir dentro del cuello a través dentro del útero a través del cuello uterino y se buscan restos placentarios y de la misma forma se va a aplicar un masaje con la mano externa pues para estimular la contracción uterina. Para la limpieza de cavidad, con una gasa envuelta en la mano, se introduce en la cavidad uterina. Se va a realizar un frote de las paredes del útero con la gasa. Maneja que se puede hacer con pinza también, pero pues sería como que algo más riesgoso. Y también hasta que la gasa pues salga limpia, no esté empapada de sangre. Es indicación que probablemente ya haya cesado la hemorragia y si no, pues hay que proseguir con las diferentes maniobras y técnicas. Masaje compresivo, se va a introducir la mano empuñada a cavidad uterina, la otra mano empuja por fuera comprimiendo el fondo uterino, hasta mantener hasta que hasta que se encuentre contracciones del cuerpo, del útero, y pues vamos a proseguir con el masaje. Esta es una imagen de cómo se da la compresión bimanual del útero para contener la hemorragia por atonía uterina. Se ve así un poco traumática, pero así se tiene que hacer, o sea, toda la mano, el puño adentro de la vagina y empujan con su mano no dominante, digamos, la cara posterior del útero la empujan hacia su puño que tienen dentro de vagina y dan un masaje, bueno, masaje entre comillas, masaje uterino, o sea, para que se estimule la contracción del útero. En cuanto a bulimia y heterotónicos, pues al ver una hemorragia, pues tenemos que hacer la reposición de volumen. Ya vimos anteriormente cómo se da desde los paquetes irregulares, el plasma fresco congelado, en caso de que se necesiten plaquetas. Bueno, primeramente también se da con soluciones cristaloides y demás. Tratar las causas de atonía e hipovolemia uterina. Y de ahí se va a administrar los fármacos uterotónicos, por ejemplo, la oxitocina, la ergonovina o el misoprostol. Vamos a ver las características de cada uno y en qué orden se puede dar y por qué, las características de cada medicamento. En cuanto a la oxitocina, es un uterotónico natural. Este se va a sintetizar en la hipófisis posterior, perdón, junto con la vasopresina. La oxitocina se sintetiza también en el líquido amniótico, en el corion y la decidua. Como mecanismos de acción, pues en el útero va a aumentar la fuerza y frecuencia de las contracciones. Y va a haber también, bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, la activación de las vías de la fosfolipasa C y aumenta la concentración intracelular de calcio. Esto, como mencionaba anteriormente, el calcio intracelular pues va a ser el encargado de llevar a cabo lo que es la contracción uterina y pues la oxitocina va a actuar aumentando las concentraciones de en cuanto a las mamas, pues también va a inducir la contracción de las células miopiteliales para facilitar la eyección de la leche. De manera normal, se hablan algunas bibliografías de que se da alrededor de 3 descargas de oxitocina cada 10 minutos. Esto pues de manera fisiológica. Y mencionaba un aumento de la oxitocina alrededor de la segunda fase del parto, es decir, en el descenso fetal en el parto, donde mayor concentración de oxitocina hay. Y mencionaba también que hay una incidencia del aumento de la oxitocina, pues en lo que es en la noche, en periodo nocturno. Por eso hay como que una mayor cantidad de partos, lo que es en la hora de noche y madrugada, por las concentraciones de oxitocina.
Bueno, esa es una imagen de lo que había comentado a nivel molecular, pues cómo es que se da lo que es la contracción por medio del calcio intracelular, cómo se va a dar las contracciones por medio de la miocina y cómo se va a dar la relajación. Con permiso, voy al baño. El micrófono prendido. Y le están llamando también. ¿Tienen activado el micrófono? ¿Qué cosas? Aguántame tantito, déjenme hacer algunos arreglos técnicos. ¿Te ayuda, Lugo? Es para que no escuchen ellos lo que nosotros decimos. Ah, sí. Lo desactivo. A ver, voy. Ok, los efectos secundarios de la oxitocina, pues se presenta hiperactividad uterina, bradicardia, disminución de la saturación de oxígeno fetal, náuseas, vómitos, cefalea, enrojecimiento y efecto antidiurético. Los efectos secundarios más importantes serían los cardiovasculares, como la hipotensión, taquicardia, isquemia miocárdica o arritmias, que toleran especialmente mal las pacientes con una función ventricular anómala, con hipovolemia, debido a que existen receptores de oxitocina en estos tejidos, en miocardio y vasos sanguíneos. Este efecto directo va a producir la relajación de la musculatura lisa vascular, taquicardia por efecto en estos receptores miocárdicos, vasoconstricción en las arterias renales, coronarias y osteomusculares, y arterias y venas umbilicales. Este es un artículo que vi en cuanto al uso de oxitocina profiláctico alrededor de la tercera etapa de labor de parto, es decir, cuando se está dando la expulsión del feto y posteriormente el alumbramiento. Mencionaba que se puede dar un efecto profiláctico, porque pues generalmente nos damos cuenta de que hay atonía uterina cuando ya salió el feto, o cuando hay complicaciones en esta etapa, cuando va a haber la expulsión del feto, y pues en ese momento se aplica, pero mencionaba que antes de este paso se puede aplicar oxitocina profiláctica, y según este artículo mencionaba que la oxitocina profiláctica puede reducir el riesgo de pérdida de sangre y disminuye la necesidad de utilizar uterotónicos adicionales, y pues se puede considerar o se considera como un medicamento ya establecido en el manejo activo del parto. Mencionaba que si bien en algunos artículos se da que se dieron en pocos casos un aumento del periodo de labor de parto por oxitocina profiláctica, que no está muy bien documentado y que pues todavía no se puede asegurar que efectivamente alargue el periodo de parto, pero que tenía más beneficios. Como había comentado, pues reduce el riesgo de hemorragia, el riesgo de utilizar otros uterotónicos adicionales, y pues comparado con otros uterotónicos, pues tiene una menor cantidad de efectos secundarios. Mencionaba también en el artículo que la combinación de oxitocina y otros fármacos como la ergometrina pues puede reducir el riesgo de sangrado igualmente, pero pues mencionaba que con la pura oxitocina hay buena respuesta. La administración profiláctica de esta va a influir significativamente en la incidencia, pues como ya hemos visto, de la hemorragia postparto. Hay una disminución también en la retención placentaria. Va a tener una acción o puede tener una acción en la duración del alumbramiento, el uso de uterotónicos adicionales, y también en la hipotensión materna puede ser alguno de los efectos secundarios. Actualmente pues, se recomienda la administración profiláctica en la cesárea electiva
Se da entre 1 a 3 unidades intravenosa en 30 segundos y en las cesáreas, después del trabajo de parto, 3 unidades intravenosas igual de 3 a 5 minutos. Y también menciona la dosis que se puede dar para gestantes con cardiopatía moderada severa, pues por los efectos que habíamos comentado anteriormente. Se da en una administración lenta en bolo de 0.05 a 0.5 unidades. Tras la administración previa de fenilefrina para disminuir los efectos secundarios de la oxitocina. Y para el tratamiento en sí, se mencionaba que se recomienda la administración de 3 a 5 unidades de oxitocina en bolo intravenosa durante 30 segundos, seguida de la perfusión de 40 unidades en 500 mililitros de suero fisiológico a 125 mililitros por hora. Y en caso de ausencia de respuesta, pues se va a proceder a la administración de tónicos de segunda línea, que ya vamos a verlo. Como de segunda línea está la carbetocina. Este es un análogo sintético de la oxitocina con un mecanismo de acción por ocupación de los receptores de la oxitocina y aumenta la síntesis de prostaglandinas. Las ventajas respecto a la oxitocina son que hay una administración única nada más. La actividad biológica es 10 veces mayor y tiene una más larga vida media de 4 a 10 veces de la oxitocina. Como se ve en la imagen, pues la oxitocina tiene alrededor de 10 a 15 minutos y intravenosa alrededor de 3 minutos, mientras que la carbetocina puede durar hasta 40 minutos. Y también que se produce una recuperación más rápida del tono uterino y pues también lo que es el paso de la leche materna. También en contraposición, la oxitocina pues sí está más avalada por muchos estudios en cuanto al beneficio del uso de esta como primera línea y pues hay gran experiencia en la utilización y pues tiene menor costo. Va a haber otros medicamentos que son llamados alcaloides del cornezuelo del centeno. Tienen un efecto oxitóxico elevado y selectivo. También son agonistas parciales y antagonistas de los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos y alfa-adrenérgicos. Los efectos secundarios son derivados de la vasoconstricción, retención de placenta, inversión uterina, cefalea, hipertensión, dolor abdominal, erupciones cutáneas y demás que se ven en la diapositiva. Por lo que se contraindica su uso en pacientes con hipertensión arterial o cardiopatía moderada severa. Va a producir una contracción uterina persistente a través de los canales de calcio e interacción aristina-miocina. Hay muchos estudios, pero los más importantes son 4 que se comparan alcaloides vía intravenosa intramuscular frente a ningún uterotónico, o sea, entre el uso de estos al uso de ningún medicamento, y mostraron que el uso de alcaloides disminuye significativamente el sangrado uterino y la necesidad de otros medicamentos, pero pues con más efectos secundarios como hipertensión, vómitos y dolor abdominal. Actualmente se recomienda como segunda línea la administración intravenosa lenta o intramuscular de 0.2 miligramos de metilergometrina, que es el medicamento, es el alcaloide de elección, la metilergometrina como uterotónico de segunda línea, estando contraindicado su uso en pacientes hipertensas o con cardiopatía moderada severa por los efectos secundarios que ya mencionamos. De ahí en tercera línea van a ser las prostaglandinas, que existen diversas prostaglandinas con efecto uterotónico mediante un mecanismo de acción común. Van a facilitar el paso del calcio hacia el interior de la célula y también impiden la fijación del calcio al sarcoplasma. Como recordamos anteriormente, el sarcoplasma va a guardar el calcio que esté extra del espacio intracelular, lo guarda en el sarcoplasma por fijación. Entonces, pues al impedir la fijación del sarcoplasma, pues se libera más calcio de este y también pues va a ingresar del medio extracelular más calcio para que haya mayor calcio intracelular y una mayor contracción. Estos van a ser las 3 prostaglandinas. En el caso de prostaglandina E2 está la dinoprostona,
Este va a ser de distribución y metabolismo pulmonar, hepático, renal y en vaso muy rápidos. Va a haber una eliminación renal de este. Se puede dar administración intravenosa, intramiometrial, rectal o vaginal. Está contraindicada en enfermedad cardíaca pulmonar, renal o hepática. Puede dar como efectos secundarios náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, hipertensión, broncoespasmo o fiebre. Y pues este se da como tercera línea, dosis inicial de 2.5 microgramos por minuto. En el caso de la prostaglandina F2 alfa está el carboprost, es la prostaglandina de elección en caso que pues primera y segunda línea no lo tengamos o no funcionen. Está indicado como fármaco de tercera línea debido a los efectos secundarios y contraindicaciones asociadas. Se administran 250 microgramos, que es una ámpula, por vía intramuscular y se puede repetir cada 10 minutos hasta un máximo de 8 ámpulas. En el caso de la prostaglandina E1 está el misoprostol. Este tiene bajo costo, tiene una larga vida media, no necesita refrigeración y es de fácil administración. Puede ser una alternativa a la oxitocina en lugares donde esta no está disponible o por su fácil administración, vía oral, vaginal, sublingual, bucal o rectal. Los efectos secundarios más comunes son las náuseas, el vómito, la diarrea y sobre todo fiebre y escalofríos. La administración son igual de 800 microgramos de misoprostol frente a 40 unidades de oxitocina IV, usada como profilaxis en pacientes, mostró que la equivalencia, mostró una equivalencia de efecto benéfico para el tratamiento de la hemorragia posparto, precisamente por atonía uterina, en las mujeres que no habían recibido oxitocina profiláctica antes. Entonces, pues sí tiene como que las mismas propiedades que la oxitocina y se puede utilizar cuando esta no se encuentre disponible. Bueno, aquí también de un artículo que leí, se puede concluir que el manejo activo del tercer estadio del parto pues va a disminuir el riesgo de la hemorragia posparto. La oxitocina pues continúa siendo el uterotónico de elección para la profilaxis y tratamiento de la hemorragia posparto. Aunque pues ya vimos, también están los otros fármacos de segunda y tercera línea, como la metilergometrina, pero pues tiene mayores efectos secundarios y pues igual se van a utilizar, depende de cómo evoluciona la hemorragia de la paciente. Los uterotónicos, pues ya habíamos visto, se definen como fármacos que van a producir la contracción uterina adecuada. Se le puede administrar como profilaxis o como terapia. La administración profiláctica se relaciona con un tercer estadio más corto, menor riesgo de hemorragia posparto y menor necesidad de uterotónicos adicionales. Este es el tratamiento que se va a dar como profilaxis y como tratamiento. Según unos artículos, pues está recomendado por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, por el Real Colegio igual de Obstetras y Ginecólogos y la Real Sociedad de Canadá también. Como profilaxis se puede dar un manejo activo al tercer estadio del parto, oxitocina, 10 unidades intramuscular o una perfusión de 20 a 40 unidades en 1000 mililitros de solución a 150 mililitros por hora. Según las últimas revisiones, pues se da de 1 a 3 unidades en parto vaginal y cesárea electiva y 3 unidades cesárea tras trabajo de parto. De ahí la ergometrina, que sería de segunda línea, en caso de que siga la hemorragia, 0.2 miligramos intravenosa o intramuscular, pues como contraindicación, si hay pacientes con hipertensión arterial, pues es mejor no darla. De ahí la carbetocina, 100 microgramos, intramuscular en parto vaginal o intravenosa en cesárea, debe haber un uso individualizado de esta. Y el misoprostol con prostaglandina, 600, 800 microgramos. Y también se puede usar pues si no está disponible la oxitocina. Eso es como profilaxis. Como tratamiento ya establecido, pues la oxitocina 5 unidades en bolo y se puede repetir. La metilergometrina 0.2 miligramos intravenosa o intramuscular. Ya sabemos, está contraindicado en pacientes hipertensas.
una perfusión de oxitocina de 40 unidades en 500 mililitros de solución a 125 por mililitros por hora. El Carboprox, 0.25 miligramos cada 15 minutos hasta 8 dosis. O eso es intramuscular o intramiometrial, 0.5 miligramos. Y también tiene contraindicaciones como asma bronquial. Y también se puede dar la dinoprostona, 20 miligramos rectal o vaginal. Y el misoprostol, 1000 microgramos vía rectal. Como ya me habéis comentado anteriormente, pues se puede dar también la comprensión uterina bimanual y pues va a consistir en el masaje con una mano en el abdomen y la otra pues intravaginal pues empuñada para disminuir pues disminuir el sangrado, aumentando las contracciones del útero, estimulando las contracciones. También se puede dar lo que es la ligadura arterial de arterias uterinas o hipogástricas o ilíacas internas. Mencionaba que la ligadura bilateral de las hipogástricas pues consiste en acceder por vía transperitoneal a la bifurcación ilíaca, localizándola con el dedo. La ligadura se va a realizar a 2 centímetros por debajo de la bifurcación y se asocia a una alta mortalidad. También la ligadura de las arterias uterinas, pues esta va a ser una técnica sencilla, rápida y fácilmente reproducible. También se puede dar el uso de suturas compresivas como la sutura Bell-Lynch. Esta consiste en realizar una sutura medio lateral en banda alrededor del cuerpo uterino. Su objetivo va a ser comprimir de forma duradera al útero. Y cuando se ajustan y anudan, las suturas tienen la apariencia de suspensorios o abrazaderas que van a unir y comprimir las paredes anterior y posterior del útero. Esta es la imagen de cómo se va a dar las suturas en disposición al útero. Pues como menciona, pues van a ser como abrazaderas que van a ayudar a la compresión uterina. Ahí se ve la imagen de cómo se hace la sutura, la técnica. También se puede dar el taponamiento de la cavidad uterina con balón de Bakri. Se propone el balón de Bakri recientemente para el manejo de la hemorragia obstétrica, siendo considerado un método no invasivo, rápido y seguro para tratar la hemorragia posparto secundaria de atonia uterina. También se hablaba de, en caso de no tener balón de Bakri, también se puede hacer con una sonda Foley, metiendo 60 mililitros de solución, se infla el balón y pues también funciona como un método de taponamiento, o también una sonda doble balón o Sextaken Digmore. También se puede utilizar para estos fines, en caso pues de que no haya Bakri o alguna sonda Foley, pero pues sonda Foley pues casi siempre hay. También se puede dar el taponamiento uterino por medio de gasas. Se toma el labio anterior cervical con las pinzas de anillos. Se introducen compresas en la cavidad intrauterina. Se empapan con esta solución y oxitocina y se mantiene hasta lograr la contracción. Esto generalmente pues no lo he visto, no sé si se realice todavía, y pues también puede ser un método de taponamiento junto con el balón de Bakri. Sí se llega a hacer en casos así muy, muy críticos, o por ejemplo si están allá en San Quintín de las Palomas y no tienen sonda, no tienen nada, le meten, le taponen, le retacan así en dobleces y con eso la mandan a otra unidad para que ahí se proceda a pues hacer histerectomía, ligadura o lo que sea que haya que hacer para resolver la hemorragia. Es válido hacer el taponamiento, sí se utiliza. Ok. Pues ya que se han probado las suturas, el taponamiento y demás, y pues realmente vemos que la hemorragia no cede, pues se va a proceder a hacer histerectomía.
se va a le extirpa el útero y también se puede extirpar el cuello uterino, una histerectomía total, y los ovarios, las trompas de falopio, ganglios linfáticos y la parte superior de la vagina. Pues ya depende de la situación en la que estemos, si se hace total o parcial o de plano radical. Esta es una gráfica donde se ve las indicaciones para histerectomía obstétrica, donde la tonía uterina tiene alrededor del 32%. Ya vemos anteriormente que el acretismo pues también es causa, alrededor del 34%, rotura uterina 5%, problemas en la decidua pues un 6% y otros 23%. Entonces pues en las indicaciones de histerectomía pues la tonía uterina tiene pues un porcentaje grande para histerectomía. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, pues esta plática, la verdad es que pues estuvo bastante bien resumida, porque este tema de atonía uterina es bastante extenso, y pues más o menos es para que se den una idea cuáles son los medicamentos que utilizamos de primera, segunda, tercera línea. Los esquemas también, que los conozcan, que bueno, la oxitocina es nuestro fármaco número 1, pero hay otros que también tienen muy buen efecto, como es la carbetocina, la ergonovina. Apréndanse perfectamente que se contraindica en la paciente con hipertensión la ergonovina. Si tenemos una preeclámptica, le hicimos cesárea, pues obviamente que no voy a utilizar para manejo activo la ergonovina, ¿no? Tengo que pensar a lo mejor en carbetocina o en alguna prostaglandina o en la misma oxitocina, ¿de acuerdo? Entonces, estas características especiales de la ergonovina, apréndasela. Y bueno, importantísimo, como su compañero lo mencionó, manejo activo de tercer periodo de trabajo de parto para evitar atonía uterina. Y pues básicamente nada, estuvo muy bien. Suturas compresivas, ahí puso Belinch, hay un montón, otra que se llama Hocho, otra que se llama Hyman, pero bueno, lo importante es que sepan que también es uno de los mecanismos, las suturas compresivas que utilizamos para detener sangrados por atonía uterina. Si no funcionan los fármacos, si no funcionan mis suturas compresivas, si no tengo o si no funcionó a lo mejor mi balón de Bakri o su balón de Bakri realizado con sonda, existe el taponamiento, pues entonces nos iríamos a una histerectomía obstétrica. Depende del recurso donde ustedes estén, donde el hospital que vayan ustedes a llegar a estar, pues es la oportunidad que se le da a cada paciente entre decir, ¿sabes qué? Doy suturas compresivas, a lo mejor son bastante sencillas, y eso pues realmente pues es algo relativamente nuevo. O sea, hablando de medicina, ¿no? El trabajo de parto se ha venido describiendo desde hace 1000 años, y esto de las suturas compresivas es algo pues reciente, que los médicos que salimos hace no mucho, pues ya es parte de nuestra formación, pero anteriormente pues los ginecólogos pues se iban directamente a la histerectomía. No había balón de Bakri, no había la técnica de desarterialización de uterinas. Todo esto tendrá, yo creo que no más allá de pues de unos 10 años que se ha venido estando haciendo, y bueno, ya hoy pues pues ya los que salimos pues ya lo hacemos, y entonces no tan fácilmente nos vamos a una histerectomía, salvo aquellas que pues vemos que ya es estrictamente ya la única opción que nos queda, ¿no? Entonces pues sí está importante que conozcan todo esto, porque bueno, pues es parte de, si a lo mejor ustedes no van a ser ginecólogos, pero en algún momento tienen que atender un parto en el servicio social o lo que sea, y les sangra, pues sepan qué medicamentos pueden usar, cómo los pueden usar y qué hacer ante la paciente que está sangrando por atonía uterina. ¿Sale?
Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas? No, doctora. Ok. Entonces, continuamos mañana. ¿Quién sigue mañana? Creo que el tema de restricción de crecimiento intrauterino, doctora. Ok. ¿Y a Y lo haría quién? lo haría yo con mi compañera Mariana. Ok. RCU Sale. mañana. Bueno, pues entonces estudien el tema, léanle y nos vemos mañana. Sí. Doctora, gracias.